Ahí está, ahí estoy grabando. Procesos que van desde la década del 70 en adelante. Lo vamos a ver un poquito rápido. Este, ¿Por qué? Porque nos habíamos quedado con, y acá si quieren interrumpirme no hay ningún problema, nos habíamos quedado en la etapa dorada del capitalismo, en la clase pasada, y describiendo un poco qué consistía esa, por qué se lo denominaba etapa dorada del capitalismo, y bueno, dijimos que se denomina así porque nunca antes la economía mundial había crecido y la occidental en particular. Recuerden que en la posguerra prácticamente medio mundo estaba dividido en el capitalismo y otro medio mundo en el socialismo real. El capitalismo occidental en la etapa de posguerra nunca había crecido tanto, por eso se lo denomina etapa dorada del capitalismo. Y bueno, habíamos discutido cuáles eran este, los factores que podíamos mencionar que daban cuenta de este crecimiento. Eh, Ahora bien, si tenemos con anterioridad, digo, en la década del 50, 60 y pedacito de la década del 70, un crecimiento muy elevado, lo que va a venir a posteriori en el capitalismo va a ser algo muy distinto, va a ser un quiebre eh, enorme respecto a lo que venía a las dinámicas, a las reglas de juego, a las instituciones, etcétera, que existían en la posguerra, en la segunda posguerra. Es decir, la década del 70 y 80 van a ser un parteaguas. Es un momento bisagra para la historia económica mundial, este, y que va a dar cuenta de que entramos en unas dinámicas y en unos procesos a nivel mundial muy distintos de lo que venían antes. Eh, ¿Por qué ocurre esto? Digo, pasamos de una tasa de crecimiento muy, muy elevada, en el cual el capitalismo nunca antes había crecido tanto, a justamente, no sé si recuerdan esta palabrita, a un periodo de estanflación. Digo, ¿por qué esta inflación? Porque justamente, y les recuerdo que la Argentina, ¿no? Se empezó a debatir en los últimos meses que está en un periodo de esta inflación, si se quiere, ¿no? Bueno, Sí, es a lo que pretendía llegar Milei, digamos, claro, con por eso, el- exactamente. Exactamente, lo había mencionado Milei, que íbamos a entrar en esta inflación. Bueno, Eh, la economía argentina, perdón, la economía mundial, no la economía argentina, entró en la década del 70 en este proceso de esta inflación que se empezó a discutir justamente en la década del 70. Esta inflación significa estancamiento con inflación, es decir, ambos fenómenos ocurren al mismo tiempo. Es decir, ahí la economía no crece y a su vez hay inflación. Es decir, es un proceso en la década del 70 en el cual todas las economías, esto incluso lo sufrió el socialismo real también, es decir, tanto occidental como del otro lado del muro, sufrieron este fenómeno de esta inflación. Eh, Ahora bien, ¿por qué ocurrió esta denominada estanflación? Y digo, va a ser un parteaguas porque justamente el crecimiento hasta ese momento era un crecimiento muy elevado, las potencias económicas crecían porque la industria manufacturera de sus respectivos países crecían, es decir, se apoyaban en el crecimiento de la industria manufacturera, proceso de industrialización, es decir, Estados Unidos, Europa, Japón. Habíamos mencionado el milagro japonés, el milagro alemán. Bueno, tiene que ver con eso, con que creció mucho la industria manufacturera a partir de políticas de keynesiana, a partir de políticas vinculadas al estado de bienestar, etcétera, ¿no? Ahora bien, la década del 70, digo, es un parteaguas porque ese crecimiento industrial se va a poner entredicho. Crecimiento, es decir, Estados Unidos, Europa, Japón, ya no van a crecer a las tasas que venían creciendo. Y la industria manufacturera de esos países, de esas regiones, no van a crecer a las tasas que venían creciendo. ¿Qué ocurre? Bueno, para que entiendan un poco de sucesos en términos a nivel internacional.
Eh, Se pone fin justamente al patrón dólar oro en el 71 y eso da, se inunda justamente de dólares todo el mercado mundial. Piensen que el patrón dólar oro venía justamente de estos acuerdos de Bretton Woods. Creo que le falta una T a Bretton Woods. Este, si mal no recuerdo. Acuerdos internacionales que venían de la segunda posguerra, en el cual establecían un patrón dólar-oro. Además, Bretton Woods había creado el Banco Mundial, el FMI, ¿no? Para garantizar que exista esta estabilidad financiera y no caer repetitivamente en crisis económica y financiera. Bueno, Estados Unidos da en forma unilateral, da por terminado este acuerdo de Bretton Woods, o mejor dicho, una parte del acuerdo de Bretton Woods que tenían que ver con la paridad entre el dólar y el oro. Y por ende hay una devaluación del dólar y Estados Unidos imprime dólares en toda la década del 70. Ese es uno de los elementos en los cuales entramos en una etapa de más inestabilidad económica, financiera, ¿no? Eh, Dicho esto, este es un elemento. Hay mucha liquidez a nivel internacional, eh, eso no es menor. Otro elemento que desestabiliza las economías tiene que ver con que se produce lo que se denomina la crisis del petróleo. Para que se entienda que es una crisis del petróleo, el precio del petróleo, el precio del barril del petróleo aumentó mucho en muy poquito tiempo, muchísimo en muy poquito tiempo. Y piensen que el petróleo era justamente la fuente de energía que potenciaba esta industrialización, es decir, la industrialización de Estados Unidos, Europa, Japón, etcétera, se sustentaba siempre y cuando existiera energía barata. Ahora bien, esa economía de masa, ese consumo de masa, esa producción de masa de posguerra, se sustentaba en que había energía barata. El precio y el costo de todos los bienes manufactureros aumentó mucho en muy poco tiempo. Y de nuevo, esta dinámica de producción en masa se pone en cuestión, ¿no? Porque ya no se puede producir mucho y en forma muy barata, ¿no? Producir barato y en escalas muy grandes. Entonces, ahí hay un elemento en el cual ese proceso de industrialización se quiebra, ¿no? Justamente a partir de 1973, que la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la gran mayoría de ellos de Oriente Medio, ¿no? Suben los precios del petróleo en forma unilateral, ¿no? Y justamente es por eso que a partir de, tenemos dólares que inundaron los mercados financieros y petróleo cada vez más caro, es que ocurren algunos fenómenos como son estos, el de la estanflación. Las recetas keynesianas, la verdad, en toda esta década no funcionaron para solucionar esto del estancamiento y la inflación. Piensen que el estancamiento tenía que ver con este fenómeno de que aumentaron los costos en muy poco tiempo, es decir, y por ende esos productos baratos ya no son accesibles como lo eran antes, las familias no pueden consumir lo que consumían antes y bueno, como hay inflación por costos, está claro que eso se traslada en menor demanda, menor producción, etcétera, ¿no? Y a su vez, como bien decía, estos dólares que inundaron los mercados financieros empezaron justamente a volcarse a países emergentes, eh, más que nada la- lo que se denominó, por ejemplo, la Argentina en este periodo, más que nada a partir de la última dictadura en el 76, se endeudó mucho, es decir, esos dólares que
justamente empezaron a inundar el mundo financieramente, se volcaron en países emergentes que otorgaban una tasa de rentabilidad un poquito más elevada. Eh, en particular, toda América Latina se endeudó muchísimo en dólares en esta etapa, y más que nada a fines de los 70, eh, y que van a dar que se va a dar por terminada con la crisis de la deuda en el 82, crisis de la deuda en América Latina. Entonces pasamos si se quiere, de un capitalismo este, perdonen, voy a volver acá. Si se quieren, pasamos de un capitalismo, si se quiere, basado más en lo industrial, a un capitalismo más, un poquito más financiarizado, en el cual los rendimientos financieros son los que priman, ¿no? Eh, y por ende, es otra dinámica, es otra regla de juego. La acumulación de capital ya no va a pasar tanto a partir, digo, cerca del 70 en adelante, hasta el día de hoy, digo, ¿no? A partir de este proceso, digo, es un quiebre. Si bien por eso se llama interregno, es un quiebre, década del 70 en adelante, pasamos a otra dinámica y por ende, si antes teníamos un capitalismo de posguerra industrial, ahora de los décadas del 70 en adelante vamos a tener un capitalismo más vinculado a la acumulación financiera, ¿no? Es decir, los grandes capitales acumulan en base al mecanismo financiero y no tanto de inversión productiva en la industria manufacturera, por ejemplo. Eh, Digo, a partir de entonces tenemos esa dinámica, si se quiere, ¿no? Ahí ya todo Occidente, que se había industrializado, incluso América Latina, algunos países de América Latina, como es el caso argentino, había ingresado en un proceso de industrialización, interrumpen la industrialización muy abruptamente. Y digo, y esto para que ustedes piensen, ¿no? Si acá tenemos, digo, si justamente la energía era el componente barato de producción y que posibilitaba esta producción en masa, a partir de la década del 70, 80, 90 y en adelante, ¿a ustedes qué les parece? ¿Cuál va a ser el costo que va a abaratar esa producción industrial? ¿Y dónde se va a empezar a producir en términos industriales, en términos geográficos me refiero? Porque digo, a partir de este proceso es que se van a dar un fenómeno de relocalización productiva. Relocalización productiva es que, bueno, había una fábrica produciendo en Detroit, en Estados Unidos, y esa planta cierra y abre en otro país, ¿no? En otro país que tenga costos un poco más baratos. Ahora la pregunta que les traslado a ustedes es esa. ¿Dónde van a empezar a producir más barato y en base a qué costo? ¿No? ¿Se entiende la pregunta? ¿A ustedes qué les parece? Cualquier bien que puedan ver en términos, y esto más que nada de los bienes electrónicos, le va a dar una respuesta. ¿Dónde se produce esos bienes electrónicos mayormente? O por lo menos los componentes. ¿Qué les parece? En términos geográficos, ¿se dan una idea dónde se producen? ¿Sí, no? No sabe, no contesta. En China, Bueno, claro, exactamente, Cintia. Claro, en China. Bueno, esa relocalización productiva, ¿por qué se produce en China? O en el sudeste asiático, más allá de China, ¿no? ¿Por qué se produce en China? porque hay más tecnología, había más tecnología. Recién ahora hay más tecnología en China, ¿ah? Y es un fenómeno de la última década y media. Es decir, China no se caracterizaba por ser un país potente en términos tecnológicos. Lo es ahora, o lo es en esta última década, exactamente eso ha escalado China en términos tecnológicos muchísimo, pero
Si nos retrotraemos a la década del 90, por ejemplo, China era un país, nada, era de cuarta categoría en términos tecnológicos. Y de cuarta categoría es mucho, diría. Así que, la pregunta es ¿por qué se produce en el sudeste asiático? Más allá de China, piensen en otros países, por ejemplo Vietnam. Vietnam no es un país potente en términos tecnológicos. ¿Por qué se produce en Vietnam? ¿O por qué se produce en Malasia, por ejemplo? ¿Se les ocurre? ¿Qué tal? ¿Cómo va? No sé si entendí bien la pregunta, pero yo creo que hay como una fusión de intereses. Primero que los capitalistas llevan a ese lugar donde están los recursos naturales que se pueden extraer y trabajar con su maquinaria, su capital, y en ese mismo lugar se fusionan con la mano de obra, que es el territorio que aporta los trabajadores, los recursos humanos para solventar el trabajo. Bueno, tienen que ver un poco esto que mencionás, Marco. Sí. Igualmente, es verdad, el sudeste asiático tiene algunos materias primas, y más en este último tiempo de que se producen materiales electrónicos, pero no es tanto por eso, y menos aún, digo, pensando el despegue del sudeste asiático en la década del 80, 90, e incluso en el 2000. Es decir, no es que aportaban materias primas, sino más bien mano de obra, y mano de obra muy barata en condiciones socioambientales eh, que recuerdan mucho al auge de la revolución industrial en el siglo XIX, con horas de trabajo, perdón, con jornada de trabajo que comparables a la del siglo XIX también. Así que la gran respuesta a esta crisis del petróleo de costos fue esa, fue bueno, me aumentan los costos porque en términos energéticos me cuesta producir en Estados Unidos, en Europa, en Japón, bueno, traslado la fábrica a un país de bajo costo. De recursos limitados. Sí, sí. O sea, a lo mejor se traslada porque le ofrecen una reducción de impuestos o un nulo cobro de impuestos y la mano de obra es barata por la necesidad que tiene ese país en términos de dinero. Sí, 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 tienen que ver un poco con eso, sí. Así que Pero ya entendía lo que va, gracias. exactamente, sí, tiene que ver con eso, con ese proceso, un proceso de relocalización en términos productivos muy grande que ocurrió en la década del 70. Perdón, a partir de la década del 70. Va a ocurrir eso. Y China va a ser uno de los países, de los últimos países que va a ingresar en ese proceso. Y que lo va a aprovechar muy bien porque justamente dio el salto tecnológico a partir de la relocalización. Bien, entonces ahí tenemos dos elementos. Uno es un capitalismo un poco más vinculado a lo financiero, si se quiere, que se dio origen a esto, ¿no? Eh, a partir de que, bueno, ya no se apoya por lo productivo, sino que se apoya en lo financiero. Y por otro lado, un proceso de relocalización bastante novedoso, en el cual incluso países del tercer mundo, llamado del tercer mundo, o países subdesarrollados, se van a empezar a industrializar y muy rápido, más que nada en el sudeste asiático. Eh, Fueron los tigres asiáticos en la década del 60-70. Es decir, Corea del Sur lo empezó un poco antes, el proceso de industrialización, más que nada explicado por la guerra de Corea en la década del 50, pero después se le sumó todos los países del sudeste asiático, los tigres mayores, los tigres, lo que se denomina tigres mayores y tigres menores. Y ahí entran un montón de países asiáticos. eh, Así que bueno, dicho esto, el sudeste asiático va a ser el emergente de esa industrialización. Va a ser la fábrica del mundo a partir de la década del 80. Bien, otro elemento novedoso tiene que ver con esto, con la caída de las instituciones
keynesianas y el estado de bienestar, el debilitamiento del estado de bienestar, y por el otro lado el ascenso del neoliberalismo. El neoliberalismo como tal, como un plan de gobierno, con políticas que este, dieron origen a otra cosa, si se quiere, en términos de políticas públicas, muy distinto a lo que venía con el keynesianismo. Si el keynesianismo pretendía afianzar la producción a partir de la demanda, de hacer de traccionar esa producción a partir de la demanda, de esa producción en masa significaba consumo en masa, y para que haya consumo en masa tenía que haber demanda, tenía que haber ingresos, se tenía que sostener esos ingresos, tenía que haber una distribución equitativa de los ingresos, de la riqueza. Bueno, eso se va a desmantelar con el neoliberalismo. Por ende, el neoliberalismo, si lo quieren empezar a pensar, bueno, es justamente todo lo contrario al keynesianismo, ¿no? Por lo menos una primera aproximación a eso, ¿no? Es decir, definir al neoliberalismo como la antítesis del keynesianismo. Por lo menos, lo podemos empezar a definir así. Eh, por ende, la idea del neoliberalismo es justamente, si antes había política de demanda, bueno, ahora va a haber más que nada política de oferta, cómo se estimula esto, que lleguen capitales, que lleguen, eh, sí, capitales, o cómo se estimula la inversión, ¿no? Y bueno, ¿cómo se estimula esa inversiones para el neoliberalismo? Es justamente retirar al Estado. Por eso tiene que ver con privatizaciones, con privatizar muchas veces, y esto lo habíamos hablado con justamente si la etapa de posguerra significó que el Estado se haga cargo de los servicios públicos, significó que se haga cargo de la industria de algunas empresas de la industria manufacturera que eran consideradas estratégicas. Bueno, eso, el neoliberalismo barre con todo eso y justamente pretende que tanto los servicios públicos, la industria, algunas empresas del Estado estén a cargo de empresas privadas, ¿no? Se privaticen, justamente eso, ¿no? Em, bueno, en consonancia con esta política de oferta tiene que ver con, bueno, privatizamos las empresas y por ende, si entra el privado, significa que va a invertir el privado, ¿no? Más que el Estado. Significa que disminuyo impuestos y por ende, si se disminuye impuestos, va a haber un estímulo a que exista más inversión, ¿no? Siempre en la misma línea, ¿no? Ahora bien, también estos fenómenos dan como respuesta también estos fenómenos se disminuye el poder de los sindicatos, la sindicalización, disminuye la participación de los salarios en el ingreso. Esto ocurre no solo en Occidente, sino en gran parte del mundo, ¿no? Eh, es decir, y más que nada con que el proceso de que los salarios chinos, que son muy baratos, ¿no? O los salarios taiwaneses o de vietnamita o malayo, etcétera, etcétera, empiezan a competir a nivel mundial con los salarios de Europa, ¿no? Con los salarios que se pagan en Estados Unidos. Bueno, esos salarios, los salarios de Estados Unidos, que eran mucho más elevados, está claro que se van a deprimir, se van a deprimir mucho, digo, ¿no? Eh, y más aún si piensen esto, si una empresa tiene la opción de localizar su industria en China o en Taiwán o en Vietnam, que los salarios son muy baratos, está claro que el salario en Estados Unidos no va a aumentar, porque si aumenta el salario en Estados Unidos, menos que menos se va a instalar una industria allí, ¿no? Entonces se produce ese fenómeno, ¿no? Que los salarios en Estados Unidos, en Europa, etcétera, tienen una dinámica más bien depresiva, ¿no? Se van
reduciendo. Y también hay un proceso a nivel mundial, digo, de lo que significa el neoliberalismo de liberalización de los movimientos de capitales. Es decir, que ya los capitales, y esto más que nada con este fenómeno de relocalización a nivel industrial, detrás está apoyado con una liberalización en el mercado financiero. Es en este momento, década del 60, 70, donde se crean las guaridas fiscales, ¿no? Para que los flujos financieros se muevan con total normalidad, eh, o con total facilidad más que normalidad, ¿no? De un país a otro, y se permita relocalizar los capitales de tanto productivos como financieros de un país a otro, ¿no? Insisto en esto, es una novedad. Antes, con las políticas keynesianas y el estado de bienestar, esto no ocurría, o se trataba que no ocurra justamente, se los controlaba a los capitales. Bueno, a partir de la década del 70, 80, eso va a ser una novedad. Los gobiernos que se suelen mencionar como neoliberales a nivel mundial tienen que ver con la primera ministra Margaret Thatcher al final de la década del 70 y Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, en la década del 80, ¿no? Bien, esto un poco para que se entienda esto, ¿no? Que tenemos en el tercer mundo la crisis de la deuda. Cuando hablamos de tercer mundo, piensen en América Latina, principalmente en América Latina. Eh, Justamente como Estados Unidos había devaluado su moneda y por ende había imprimido dólares a mansalva en la década del 70, es que todo el mundo, o mejor dicho, América Latina se empieza a endeudar, se empieza a endeudar a tasas de intereses bajas. En la década del 70 era muy barato endeudarse, y por ende si era muy barato, muy conveniente endeudarse, pero lo que ocurre es que a finales de la década del 70, a principios de los 80, Estados Unidos aumentan la tasa de interés. Es decir, si se habían endeudado América Latina y también Argentina muy barato, a mediados de la década del 70, fines de la década del 80, el tipo de interés aumenta muy fuerte en muy poquitos años. Esto tiene que ver con que querían controlar la inflación a partir de regular cuánto se emitía, ¿no? En esta idea, si se quiere, monetarista de que la inflación proviene de la emisión, ¿no? Es justamente en este momento donde tienen auge esas ideas monetaristas. Ahora bien, con esa idea monetarista que suben las tasas de interés muchísimo porque contraen la oferta de crédito y de moneda, y eso hace subir la tasa de interés. Claro, las economías que se habían endeudado, y se habían endeudado barato, pero se habían endeudado a una tasa variable. Variable significa que tienen una tasa de interés de referencia, que va a ser la de Estados Unidos, la de Europa, ¿no? Pero bueno, como justamente esa tasa de referencia aumentó a finales de la década del 70, principios del 80, es que justamente América Latina en particular entra en default. Default es que no puede pagar la deuda, no puede pagar el servicio de la deuda, no puede pagar los intereses de esa deuda, ¿no? Y tienen que recurrir justamente al Banco Mundial, al FMI. Algo parecido, digo, pasó hace unos años en Argentina, así que no, en este sentido, ¿no? Argentina se había endeudado muy barato, y aumentaron las tasas de interés y tuvo que recurrir al FMI, ¿no? ¿Qué pasa? Que el FMI y el Banco Mundial piden esto, piden un plan de ajuste estructural. ¿Qué ajuste estructural es esto? Es privatizaciones, disminuir el déficit, liberalizar el comercio. Liberalizar el comercio significa que se pueda exportar e importar sin aranceles, libremente, ¿no? Libertad en el movimiento de capitales, etcétera, etcétera. Es justamente que a partir de estas políticas en conjunto con este crisis de endeudamiento, que se lo suele denominar como la década perdida, la década del 80,
porque no creció prácticamente nada América Latina. Y es que a partir de este fenómeno de endeudamiento, América Latina, que como bien le había mencionado en las décadas anteriores, década del 50, 60, estaba inmerso en un proceso de industrialización, frena de lleno esa industrialización y empieza a aplicar justamente en consonancia con estas políticas neoliberales este plan de ajuste estructural de, bueno, abandonar la industrialización como eje de desarrollo, ¿no? De eje de horizonte de desarrollo hacia el largo plazo. Es por eso que ya entra después América Latina en la década del 90 con planes de ajustes y políticas neoliberales muy bien muy marcadas, ¿no? Eh, por otro lado, si me quieren interrumpir, por favor háganlo en cualquier momento, no hay ningún problema. Este, no sé si se va entendiendo un poco, si estoy yendo muy rápido. Párenme cuando quieran. Si quieren, menciono un par de cositas más y hacemos un corte y hacemos una revisión de todo lo que vimos hasta el momento. Em, para que se den una idea, ¿no? Porque aparte a nivel geopolítico también hay un quiebre muy grande con esto, con el desplome de la Unión Soviética, ¿no? En principio de la década del 90 no se cae, lo tiraron al muro de Berlín, justamente. Este, todos los países satélites de la Unión Soviética, entre ellos eh, la República Democrática Alemana, bueno, empiezan a abrazar al sistema capitalista y ya a partir del principio de la década del 90 justamente se da el desplome del socialismo real, ¿no? De esos países que eh, entendían, que pretendían abrazar al comunismo, ¿no? Bien, dicho esto, digo, en términos geopolíticos es más de lo mismo, ¿no? Porque, más de lo mismo en términos del proceso de, en términos económicos que se había iniciado en la década del 70 o 80 de globalización, globalización productiva, de que se pueda producir en cualquier parte del planeta, y globalización financiera, que es esto, que los capitales fluyan de un país libremente, ¿no? Bueno, si justamente cae el sistema del socialismo real, eh, justamente significa que más libertad tiene en términos geopolíticos el capitalismo para seguir este proceso, ¿no? Este lineamiento, este horizonte de globalización productiva y financiera. Bien, dicho esto, un poco más de lo mismo, que es lo que dijimos anteriormente, década del 90 prácticamente se consolidan las políticas neoliberales en todo el planeta, incluso en los países que antiguamente eh, habían abrazado el socialismo real. Eh, y se dan esto, empiezan a dar tratados de libre comercio, surge la OMC en la década en el 1994. La OMC es la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Justamente ahí en esa Organización Mundial del Comercio que se empiezan a dar estos tratados de libre comercio para que las mercancías, los capitales, puedan fluir libremente, ¿no? Entre países. En paralelo se da esto también, y a partir de la década del 70 es que se va a dar estas impulso a partir de nuevas tecnologías como son el Internet, a partir de el transporte por contenedores. ¿Saben lo que es saben qué es un contenedor, ¿no? El contenedor en los que llevan los barcos, ¿no? Bueno, parece mentira, pero antes de la década del 70-80, las mercancías no fluían por el mundo en términos marítimos a partir de contenedores. Es decir, es una novedad. Y una novedad que parece mentira que hablemos de esto, digo, de que algo tan simple como es
el hecho de encerrar en un contenedor las mercancías, redujo muchísimo los costos de transporte, porque es muy fácil trasladar un contenedor. Pues se agarra con una grúa, se traslada, se pone en un barco y listo. Y adentro del contenedor podés meter lo que quieras, ¿no? Parece mentira, pero esta innovación de transportar mercancías a través de contenedores abarató mucho los costos. Y tengan en cuenta en este fenómeno de que a nivel mundial está aumentando el precio del petróleo, que se necesitaban abaratar esos costos, ¿no? Bien, entonces a partir de esos fenómenos de que es fácil la comunicación, realizar comunicación de un país a otro, mucho más fácil a partir del Internet, y es fácil transportar bienes, es que, bueno, esta globalización comercial, financiera, ¿no? Y productiva es que se posibilita muchísimo. Bien, dicho esto, ¿qué vimos hasta este momento? Vimos que a partir de la década del 70 es un parteaguas, una bisagra, un momento a nivel mundial de cómo venían las dinámicas productivas, comerciales, financieras, ¿no? Eh, y van a dar inicio todos estos fenómenos. Digo, habíamos mencionado la devaluación del dólar, habíamos mencionado la crisis del petróleo, habíamos mencionado la relocalización productiva, etcétera, dieron origen a otra cosa, es decir, el capitalismo que hoy conocemos, que es muy parecido a esto, es decir, es más de estos procesos, es que se empieza a consolidar, ¿no? Se empieza a consolidar a medida que pasa el tiempo, las décadas. En América Latina se consolida este capitalismo financiero porque se recontraendeudan justamente los países eh, de América Latina, ¿no? Se dan estos procesos de relocalización y por ende Estados Unidos, Europa, ya no van a ser la locomotora industrial a nivel planetario, sino lo va a ser el sudeste asiático. Este, Ni que hablar con la caída del muro de Berlín y la caída del socialismo real, es que el capitalismo se afianza geográficamente en países que antes eran comunistas, ¿no? Piensen también en China. China era un país que lo sigue siendo, digo, que se autodefine como comunista, pero que a partir de la década del 70, mejor dicho, a partir de fines del 70, es que empieza China a realizar reformas estructurales y se autodenomina que emprende un socialismo de mercado, es decir, con una beta de mercado. ¿Qué significa el socialismo de mercado? Bueno, hay que preguntarle a los chinos, ¿no? Porque si se quiere, se afianza en China una suerte de planificación centralizada a partir de planes quinquenales, pero por otro lado tienen economías capitalistas porque hay una relación capital-trabajo, ¿no? Hay una mezcla bastante interesante en China de, en términos de sistémico, del sistema económico, ¿no? Pero bueno, si se quiere, hizo una reforma capitalista, ¿no? Hacia el capitalismo, China, a partir de fines de los 70. Por eso es que los capitales van ahí, van a China y pueden acumular, pueden obtener ganancias, etcétera, ¿no? Bien, esto es un poco el fenómeno que habíamos mencionado. A partir también, digo, de la crisis de la deuda es que piensen en esto. A partir de, de la década del 80 vamos de crisis financiera en crisis financiera también, ¿no? Justamente la acumulación pasa por mecanismos financieros, es que también esa crisis, esos ciclos económicos se explican también por ciclos financieros. Tenemos primero la crisis
de la deuda en América Latina en el año 82. Tenemos la crisis japonesa de la hipoteca en el año 91. Estados Unidos había entrado tuvo un periodo de crisis o de recesión más que de crisis en el 87. Después tenemos a países emergentes que entran en crisis financiera, como es el caso de México en el 95, el sudeste asiático en el 97, en el 98 Rusia, en el 2000 la crisis de los .com, ahí ya en Estados Unidos más que nada, ¿no? Tenemos la crisis del 2008 de la hipoteca en Estados Unidos y luego en Europa, ¿no? En el año 2010 pegó de lleno la crisis de la hipoteca en Europa y entró en recesión. Europa hasta el día de hoy tiene algunos problemitas la economía europea, ¿no? Eh, Bien, digo, son algunos fenómenos, bueno, esto un poco lo que veníamos mencionando. Esto un poco para dar una pincelada de en qué tipo de capitalismo, si se quiere, estamos viviendo desde la década del 70 en adelante, ¿no? Es decir, estamos viviendo crisis económicas, financieras, estamos viviendo una globalización financiera, económica, comercial. Estamos viviendo justamente el ascenso del neoliberalismo, ¿no? Como políticas, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso digo, hay un quiebre entre lo que fue las dinámicas de la economía de posguerra, la segunda posguerra, versus, si se quiere, lo que va a ser desde la década del 70, 80 en adelante. No, no. Si empezamos a comparar variables, por ejemplo, si comparamos las tasas de crecimiento, cuánto creció la economía estadounidense o la economía europea en las últimas décadas, van a ver que creció muy poco en relación a lo que había crecido en la etapa dorada del capitalismo. Si comparan tasa de desempleo en las últimas décadas en Europa, en Estados Unidos, van a ver que estos países, estas regiones, tienen una tasa de desempleo bastante más elevada de lo que tenían anteriormente, de lo que tenían en la etapa eh, si se quiere, la etapa dorada del capitalismo, es decir, 50, 60, década del 50-60. Si comparan la distribución del ingreso, que era un poco, o se pretendía que sea un poco más equitativa en la etapa dorada del capitalismo, a partir de elevadas tasas impositivas, un estado de bienestar que respaldaba políticas sociales, acceso a la vivienda, a la salud, a la educación, ¿no? A partir de la crisis del petróleo, ¿no? De la década del 70, 80, tenemos todo lo contrario, tenemos una distribución del ingreso que empeora década a década, ¿no? Y esto hay un montón de literatura sobre por qué ocurre y con qué rapidez se está empeorando la distribución del ingreso eh, en muchas regiones. Pero tiene que ver con esto, con este fenómeno que cambió muchísimo las dinámicas productivas y eso se refleja justamente en estas variables. Estoy hablando, ¿no? de la producción, del PBI, cómo crece la economía, cuánta desempleo se tiene en las economías y cómo se distribuye lo que se produce, ¿no? Eh, Bien, hasta acá, ¿hay alguna duda, comentario? Piensen en eso, es decir, cosa que puede ser una pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál fue o cuáles son los grandes quiebres que existen entre lo que era la etapa, si se quiere, eh, etapa dorada del capitalismo versus este, el neoliberalismo, la etapa que se abre a partir de la crisis del petróleo en adelante, ¿no? Eso es una buena pregunta, examen, si se quiere, para que ustedes cuando aborden la literatura piensen en esa pregunta para abordar este periodo, ¿no? Digo, y son procesos que han ocurrido en muy poquito tiempo.
Bien, hasta acá, si tienen alguna duda, comentario, ¿sí? ¿Se entendió? ¿No? Más o menos. Miren que el que calla otorga, ¿eh? ¿Sí? Bueno, buenísimo. Bien. ¿Por qué marco colonialismo industrial? ¿A qué te referís con eso? Ah, perdón, Cintia, no había visto tu mensaje. Socialismo real. ¿Qué es el socialismo real? El socialismo real, perdón, eran todos los países que pretendían ser comunistas. ¿Cuáles eran los países que pretendían ser comunistas o pasar a un sistema comunista? Bueno, tienen que ver con que el sistema era de lo que se denominaba planificación centralizada, es decir, quién, cuánto se produce, cómo se distribuye lo que se produce, etcétera, etcétera, era decidido por un buró. Buró era una oficina, ¿no? Eh, que centralizaba esas decisiones, por ende planificación centralizada. Por eso también se lo denomina así, socialismo real, ¿no? Eh, ¿Quiénes tenían este sistema económico? Es decir, que no eran capitalistas y pretendían ser a futuro comunistas, ¿no? O transitar el socialismo hacia el comunismo. Bueno, esto, la Unión Soviética, los países satélites de la Unión Soviética, que iban desde el muro de Berlín hasta la parte oriental. Eh, Incluso algunos países, eh, sí, bueno, Yugoslavia no era un país satélite de la Unión Soviética, pero pretendía tener una economía socialista. Eh, También China era un país que hasta el día de hoy tiene algún nivel de planificación en su economía, bastante considerable. Eh, pero bueno, China fue a partir de la Revolución China en el 49 en adelante, eh, abrazó la planificación centralizada. ¿Qué otro país? La India también. La India abandonó la planificación centralizada en, el- en la década del 90. Eh, Así que bueno, esos son los países que más o menos tenían, eh, si se quiere, eso es socialismo real. Lo que pasa, sí, a ver, está buena tu pregunta, tu comentario, Marco. Colonialismo, hasta un punto colonialismo, porque si se quiere, pues digo, es verdad que las empresas que se trasladaron a esos países, al sudeste asiático, ganaron un montón de plata. En ese sentido, parece que sí, hay una suerte de colonialismo. Pero después, esos países del sudeste asiático, muchos de esos países del sudeste asiático supieron avanzar en términos productivos y tecnológicos. El caso chino es el emblema, ¿no? Es decir, en China iban los capitales a ensamblar, qué sé yo, le llegaban las partes de una computadora o las partes de un bien, no sé, en su época eran un reloj, por ejemplo, ¿no? Lo ensamblaban en China y después lo exportaban y lo vendían a otro país. Eh, Ahora bien, China pasó de justamente ser una economía de ensamble, que no agrega nada de valor en términos productivos, a discutirle a Estados Unidos la industria 4.0, por ejemplo, a ese punto. Después, más adelante, vamos a dar que es industria 4.0, pero digo, eh, China dio ese salto productivo y tecnológico. Entonces,
Hay colonialismo y la verdad que no sé hasta qué punto. Lo podemos dar a esa discusión. ¿Por qué dos etapas del neoliberalismo? ¿A qué te referís con dos etapas, Marco? Ahí no te sigo. No sé si estás ahí, Marco, del otro lado. No, no sé a qué te referís con dos etapas del neoliberalismo. Bien, no sé si hay otra pregunta hasta que Marco pueda contactarse con, con nosotros. No sé si se entendió este tema. Igualmente, más allá de esto que digo, no todos los países del sudeste asiático dieron ese salto productivo y tecnológico. Por ejemplo, hoy en día Vietnam, en términos productivos y tecnológicos, de nuevo, no es un país de ejemplo para discutir como, por lo menos no es un país de ejemplo de su modelo, este, de su modelo industrial, ¿no? Lo que pasa es que en el capitalismo industrial no había neoliberalismo, o las políticas neoliberales, es decir, la etapa de posguerra primaron más que nada las políticas keynesianas. Ahora bien, en el capitalismo financiero de la década del 70 en adelante, lo que primó fueron políticas neoliberales. Esto que decíamos, bueno, empecemos a definirlo por lo menos a priori como la antítesis del keynesianismo. Después lo vamos a ver un poquito con más detalle qué es el neoliberalismo. Pero posguerra, piensen que es keynesiano, ¿no? Es una etapa keynesiana. Bien. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. Quería ahora ver algunos temitas, empezar a ver cuáles son las discusiones en términos económicos que empezaron a ver. Digo, a partir de ahora vimos todo lo que ocurrió a nivel, ¿no? A nivel mundial, a grandes rasgos. Ahora bien, empezaron a ver en esas etapas algunas discusiones que no sé si se ve la filmina, digo, empezaron a haber algunas discusiones en materia económica, ¿no? En materia de, bueno, dar algunas discusiones de cómo caracterizamos esos procesos, ¿no? Y hasta qué punto caracterizamos esos procesos. La primera que vamos a mencionar es esta, la etapa de acumulación originaria, y que si se quiere va desde, y esto un poco lo habíamos mencionado en la clase pasada, va desde la, la conquista europea a América hasta el siglo XIX, es decir, un proceso muy largo. Acumulación originaria es un término eh, que sí, que denominó Marx, entendiendo a que, bueno, es un proceso de justamente esto, de cómo se originó el capitalismo. Es decir, Marx en el Capital, en un capítulo en específico que se llama así, Acumulación Originaria, empieza a discutir en cómo en términos históricos surgió el capitalismo, ¿no? Y otro proceso que, si llegamos a verlo hoy, es el del imperialismo, el de Lenin. Y bueno, Lenin discutió, es un capitalismo, más bien piensen en el cual ya se había consolidado la industrialización, ¿no? Que va desde fines del siglo XIX a principios del siglo XX, ¿no? Bien, ahora bien, esto un poco para que ustedes, porque esto lo vamos a ver en las próximas clases, es decir, acumulación originaria, imperialismo, vamos a ver un poquito de Taylorismo y Fordismo, y por último, cadenas globales de valor o globalización, ¿no? Es decir, vamos a ver y vamos a empezar a tratar de este, caracterizar todos estos fenómenos, por lo menos a partir de algunas teorías, si se quiere.
Bien, aquí llamamos como acumulación originaria. E insisto, acumulación originaria, piensen en esto, cómo se originó el capitalismo. ¿Qué teníamos antes? Bueno, antes del capitalismo era más que nada a partir de, si se quiere, la etapa, eh, sí, anterior al capitalismo, anterior a esto, al siglo XVI, en Europa, pensando siempre en términos europeos, eh, lo que existía o lo que predominaba eran formas más bien feudales, ¿no? En el cual existía un señor feudal y el siervo de la gleba, ¿no? Ahora bien, el paso del feudalismo al capitalismo, esto ya se lo había mencionado en la clase pasada, no ocurrió de la noche a la mañana, transcurrieron siglos para que se consolide la etapa capitalista y más aún luego lo que fue la etapa industrial capitalista, ¿no? Que va a partir de la revolución industrial, me refiero. Eh, y por ende, si se quiere, este tránsito del feudalismo al capitalismo se consolidó a partir del siglo XVI en Europa. Es decir, este es un fenómeno europeo, netamente europeo, y que por ende, como antes no existía el capitalismo, se tuvo que formar clases sociales que antes no existían. Digo, a partir del capitalismo, de la acumulación originaria, y esto a lo que refiere Marx, es que se tienen que formar dos clases sociales que son antagónicas. ¿Cuáles son? Bueno, esto, la burguesía y el proletariado. Esto lo vimos cuando vimos Marx. En la ficha de cátedra que van a ver tiene que ver un poco esto, con que, bueno, este proceso no fue, si se quiere, un proceso natural, no es que cayó por su propio peso en términos históricos, sino que fue un proceso muy violento, es decir, para que ocurra la formación de dos clases antagónicas que antes no existían, se tuvo que dar un proceso muy violento, este, y que dio origen a esto, dio origen a estas clases sociales, que antes no existían, insisto en esto. Eh, y para que se conforme este capitalismo, esta acumulación originaria, es que tenemos por un lado, ¿no? Se tiene que conformar esto, un trabajador que no es propiedad de nadie, que es un trabajador libre. Digo, en el feudalismo eso no ocurría. El siervo de la gleba estaba atado, ¿no? En términos, si se quiere, paraestatales, estaba atado, ¿no? Me refiero a eso, a su parcela de tierra, es decir, tenía que producir la tierra sí o sí, porque si no pasaba de huello, ¿no? Eh, y por ende estaba atado a la tierra, estaba atado a producir para producir un tributo al señor feudal, y por ende no era libre. No es, justamente el capitalismo, como novedad, trae que justamente el trabajador tiene que ser libre, ¿no? No tiene que ser propiedad de nadie, no tiene que estar atado a ninguna parcela de tierra, ni mucho menos, ¿no? Entonces lo que va a decir Marx es que la acumulación originaria es esto, es la escisión entre el productor iba a ser el siervo de la gleba, y los medios de producción. Los medios de producción es esa parcela la cual estaba atado ese siervo de la gleba, ¿no? Eh, Esto un poco miren esto, yo sé que es muy rudimentario lo que le dice el esquemita, ¿no? En el régimen feudal que tenían, piensen en Game of Thrones, ¿no? Tenían el castillo del señor feudal, las parcelas del feudo, ¿no? Las parcelas del siervo de la gleba, la aldea, ¿no? Entonces el siervo iba de la aldea a producir sus tierras, luego se trasladaba a las parcelas del señor feudal, ¿no? Y a partir de que se trasladaba la parcela del señor feudal, podía rendirle tributo al señor feudal, ¿no? Ahora bien, lo que ocurrió es que a partir de la acumulación originaria es que es el proceso de cercamiento de los campos, que también lo habíamos mencionado en la clase anterior.
es que el señor feudal dijo, bueno, todas estas parcelas, todas, incluyendo la aldea, todas incluyendo las tierras comunales eran, en realidad no eran tierras justamente eran tierras que no las trabajaba nadie, y por ende los siervos de la gleba iban y buscaban leña para calentarse o podían llegar a cazar, raramente cazaban los siervos de la gleba. Los que sí tenían permitido cazar más que nada eran justamente los señores feudales. eh, y a partir de eso es que, digo, la acumulación originaria, para que se entienda, es que el señor feudal a partir en términos históricos, que digo, fue un proceso más bien largo, de siglos, es que el señor feudal se hizo con todas las tierras. Es decir, se transformó en terrateniente. Y por ende este proceso de transformarse en terrateniente, de privatización de todas las tierras que no eran del señor feudal, sino que había un sistema paraestatal que justificaba esto, es que el siervo de la gleba es desposeído de su tierra, es desposeído de sus bienes, de sus medios de subsistencia, ya no tiene más las tierras para justamente autoabastecerse de alimento. Bueno, tampoco va a tener casa, no va a tener vivienda, se va a tener que trasladar a las grandes urbes. Y bueno, ahí a partir de que es desposeído el siervo de la gleba, es que se produce esta escisión entre el productor era el siervo de la gleba, y los medios de producción, que eran justamente las parcelas que trabajaba para tener, poseer justamente sus medios de subsistencia. Este proceso que digo que tiene que ver con el cercamiento de los campos, eh, recuerden que cercamiento de los campos es poner eso, es cercar un campo, es poner una valla, ¿no? Es privatizarlo. Es que se constituye en términos históricos y se va a constituir en términos históricos el proletario. El proletario porque ya no va a tener más tierras para donde trabajar, ¿no? Para autoabastecerse. ¿Se entiende esto, gente? Eso es acumulación originaria. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No? Es muy complicado. ¿Por qué lo damos a esto? A este tema de acumulación originaria. Por varias cuestiones. Tiene que ver un poquito para pensar incluso el día de hoy y pensar la historia económica argentina. A qué les hace referencia o a qué les puede llegar a hacer referencia este proceso? Si piensa la historia económica argentina. Cintia, a ver, privatización tiene que ver con un proceso de privatización, ¿no? Está claro, porque digo, el señor feudal, que antes no tenía derecho sobre la tierra, o los derechos que tenía el señor feudal estaban más bien limitados, va a entender que esas tierras tienen una posesión. Y esto, piénsenlo que en términos históricos, lo que nosotros actualmente concebimos como propiedad privada, en ese momento no existía, ¿no? Y la posesión de las tierras va a ser, de nuevo, la propiedad privada de la tierra, estoy hablando, ¿no? En términos jurídicos se va a consolidar muy lentamente, muy lentamente. En principio, eh, en primer lugar porque no había registro de posesión. Y en segundo lugar, era más bien una posesión de hecho más que jurídica, ¿no? En ese momento. ¿Por qué no existía un respaldo legal que amerite que el señor feudal diga, no, yo acá tengo mi propiedad porque hice la escritura, ¿no? Eso no existía, ¿no? Eso en términos jurídicos no existía en ese momento. Va a existir mucho, en términos temporales, mucho después, ¿no? Ahora bien, de hecho,
la posesión comenzó, la posesión, el usufructo privado, comenzó con esto, con este proceso de cercamiento de los campos, ¿no? Por eso. Es como si un día para el otro el señor feudal se levanta y dice, todas estas tierras que siempre fueron del feudo pasan a manos del señor feudal, ¿no? Bueno, tiene que ver con una suerte de privatización. Pero lo que menciona Marx es que a partir de esa privatización, como consecuencia de esa privatización, es que se conforma el proletariado. Esto se tiene que entender, es lo más importante de la acumulación originaria. Se conforma el proletariado porque justamente ya el siervo de la gleba no tiene sus medios de subsistencia, no tiene su parcela para producir sus medios de subsistencia. Después, con el correr de las generaciones, esa parcela, o mejor dicho, ese señor perdón, el siervo de la gleba que fue desplazado violentamente del feudo, con el transcurrir de las generaciones que se va a conformar este proletariado, ¿no? Va a ser desplazado a las grandes urbes y bueno, después eh, se va a posibilitar, si se quiere, el proceso de industrialización muy posteriormente en los siglos XVIII, XIX. Claro, Marco, exactamente, un trabajador libre, libre en doble sentido, es libre jurídicamente, ya no está más atado a estar eh, en las parcelas y es libre de medio de subsistencia, libre de medio de producción. ¿Se entiende esto? Este proceso de acumulación, ¿sí? Bien. Digo, para pensar hoy por hoy, si esto, para pensarlo un poquito hoy por hoy, si se quiere. A ver, acá lo había puesto esto, por ejemplo. Digo, proceso de privatizaciones. ¿No estamos discutiendo hoy por hoy privatizaciones? Hay un economista que empezó a denominar acumulación por disposición. Es decir, hay bienes comunes, como son esas tierras comunes anteriormente, en las cuales se proveían de alimento y de leña. Pensar en términos jurídicos si no hay espacios comunes, ¿no? Hay derechos comunes a toda la sociedad y que muchas veces esos procesos son cercenados o son reducidos o son privatizados, ¿no? Pensarlo más en términos abstractos, no estoy hablando solo de privatizaciones en, en, en términos de propiedad, ¿no? Sino en pensar algunos derechos que son comunes que por pensar, no sé, la educación, la salud, la vivienda, todos esos eh, bienes o derechos en términos jurídicos que fueron consolidados en la segunda posguerra, a partir de la década del 70 en adelante, podemos dar esa discusión, ¿no? Si no hay una suerte de vuelta a la acumulación originaria, obviamente en estos términos ya van a ser una suerte de acumulación por disposición, es decir, esos espacios comunes que, por ejemplo, la sociedad tenía derecho a acceder a una educación pública, libre, gratuita, libre en términos irrestrictos, ¿no? Que podía ingresar cualquiera, ¿no? Bueno, si se ven cercenados esos derechos, y esto digo, es un fenómeno que no ocurre en la Argentina, está ocurriendo y ha ocurrido a nivel mundial. Eh, Esa redistribución de los derechos de empezarlo a darla hoy por hoy, ¿no? Por eso digo, bueno, esta acumulación originaria de empezarlo a discutir también hoy por hoy. Eh, Cuando también preguntamos sobre esto de acumulación originaria, de privatizar tierras, etcétera, etcétera, a muchos de ustedes se le viene en la cabeza la campaña del desierto, ¿no? También.
Hay algunos historiadores argentinos que hicieron ese paralelismo entre lo que Marx denominó como acumulación originaria y la campaña del desierto para hacerse ¿no? de tierra, de privatizar esas tierras que no, o bien eh, en términos de posesión no eran de nadie, y menos que menos en términos jurídicos, pero bueno, sí estaban ocupadas muchas de esas tierras, ¿no? Por pueblo originario, o si no estaban ocupadas, bueno, justamente eran tierras comunes que pasaron a ser privatizadas de un momento para otro, a partir de la campaña del desierto, ¿no? Bien, dudas, comentarios, esto que mencionamos se entendió, ¿sí? ¿No? Más o menos, ¿sí? No sé si tienen algún comentario. Bien, y ya para finalizar la clase de hoy, otro proceso, y acá un poco nos estamos... sí, a ver, Marco, términos históricos, a ver, no es que Keynes pretendía ese tipo de redistribución del ingreso. Lo que ocurrió fue que en la etapa dorada del capitalismo, las políticas keynesianas de sostén de la demanda, más un estado de bienestar, y piensen que se necesitaba eso porque, uno, gran parte de la población había vuelto de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y si no, podría haber revueltas, ¿no? Y segundo, que justamente el capitalismo estaba en competencia en ese momento, digo, en la etapa dorada del capitalismo, estaba en competencia con el socialismo real, y de nuevo, si el capitalismo no brindaba frutos y no redistribuía esos frutos que estaba produciendo hacia toda la población, tenía del otro lado el socialismo real y la revuelta, la revolución, etcétera, ¿no? Tenía ese miedo. Piénsenlo en términos históricos también de esa forma. Es decir, porque en la etapa dorada del capitalismo estaba medio planeta, vivía bajo el sistema del socialismo real, y medio planeta occidental por el sistema capitalista, ¿no? Occidental y no occidental, ¿no? Porque, por ejemplo, Japón, Corea del Sur, Australia, etcétera, no eran comunistas. Bien, ahora bien, digo, estas políticas keynesianas en consonancia con las políticas de estado de bienestar, políticas sociales, redistribuyeron y fueron muy eficaces en redistribuir el ingreso y la riqueza. Muy eficaces. Eh, pero digo, a partir de la década del 70 y 80, esto eh, cambia totalmente de panorama. Bien, dicho esto, otro fenómeno que se empieza a discutir, y ya más que nada, esto piénsenlo en términos económicos. Bueno, sí, más que nada para pensar la sociedad actualmente, ¿no? No, 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 no tiene que ver con que si te equivocás o no, digo, para pensar un poco estos conceptos y ubicarlos en términos históricos, ¿no? Eh, Porque digo, en términos, a ver, hoy por hoy es más que nada hegemónico las políticas neoliberales. Si bien hay discusiones de empezar a aplicar políticas keynesianas, un renacer de esas políticas keynesianas, depende también de cada experiencia de cada país, más que nada depende de cada país, porque no, en términos hegemónicos,
se empezaron a aplicar políticas de corte neoliberales, más bien, ¿no? Bien, y esto ya para finalizar, ¿no? Se los contextualizo un poquito y damos algunas definiciones y ya cerramos la clase. Eh, Lenin escribe en 1917 este, un librito que se denomina Imperialismo, la fase superior del capitalismo, es decir, como la última etapa del capitalismo, pero un poco para caracterizar el capitalismo si se quiere, de fines del siglo XIX y principio del XX. Es decir, esto es, de nuevo, así como Marx pensó la etapa de formación del capitalismo, cuáles eran las características de formación de ese capitalismo, Lenin va a dar una discusión de, bueno, cómo se había consolidado ya ese capitalismo, pues ya había transitado la revolución industrial, se había consolidado la revolución industrial, se había dado estos procesos de industrialización temprana y tardía que habíamos mencionado en la clase pasada, ¿no? Se habían producido estas nuevas formas de producción, esta segunda revolución industrial, también que habíamos mencionado en la clase pasada, y Lenin empieza a decir, bueno, estamos viviendo en ese entonces, ¿no? Fines del siglo XIX, principio del XX, una etapa que podemos mencionar como imperialista del capitalismo. Eh, y para hacer esta denominación o esta caracterización, dice, este capitalismo se compone de estas 5 características que vemos acá, ¿no? Estas 5 características que son, o que fueron en ese momento, en fin del siglo XIX, principio del XX, hegemónicas, dice Lenin, pretende entender al capitalismo de ese entonces, ¿no? ¿En qué consistían o mejor dicho, el imperialismo son estas características, son estas 5 características, son sinónimos de estas 5 características, ¿no? Eh, Ahora, ¿en qué consiste el capitalismo de fines del siglo XIX, principio del XX? Bueno, consiste en que hay una suerte de concentración de la producción, algo así como un capitalismo monopólico. ¿A qué me refiero con monopólico? Es con que los bienes que se producen los producen unas poquitas empresas, con que, no sé, en ese momento, en el capitalismo en el cual estaba pensando Lenin, por ejemplo, pensaba en el petróleo, pensaba en la siderúrgica, sí, en la industria eléctrica, etcétera, etcétera, ¿no? En la industria química, petroquímica, agroquímica. Son industrias que producen muy poquitas empresas. Es decir, ¿cuántas empresas siderúrgicas existen? Muy poquitas empresas. Hasta el día de hoy existen muy poquitas empresas en esos sectores. Es decir, y por ende, dice Lenin, bueno, estamos en una etapa que antes no existía, una suerte de concentración de la producción en pocas manos, es decir, en pocas empresas. Esto refiere imperialismo, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, otra característica del imperialismo significa que existe una suerte de fusión entre el capital bancario financiero con el capital industrial, ¿no? Eh, ¿A qué se refiere con eso? Con que el capitalismo en esta etapa, fin del siglo XIX, principio del XX, más que nada el capitalismo del bancario, ¿no? Acá hay bancos eh, eh, teniendo, si se quiere, piénsenlo más en este término. El capital bancario controla, es decir, hay una suerte de jerarquización entre capitales, entre el capital financiero y el capital industrial y productivo, en el cual el capital financiero en esa etapa, en la etapa de fin del siglo XIX, principio del XX, este, el capital financiero era dominante sobre las industrias productivas, la industria manufacturera.
Es decir, y esto lo veía como Lenin como una novedad. Antes no ocurría, a partir de la revolución industrial no ocurría. Empezó a ocurrir fines del siglo XIX, principios del XX. Conformar, es decir, que el capital bancario controlaba las decisiones que tenía el capital manufacturero a través de un montón de herramientas y mecanismos que pueden ser directamente participaban los bancos del directorio de las empresas porque tenían capital, porque le habían dado un préstamo, porque justamente porque le dieron un préstamo, saben son los flujos financieros de las empresas, porque justamente como son empresas, este capitalismo industrial que necesitan de nutrirse de préstamos, porque piensen que se producía en masa, se producía en, en cadenas de producción con unas escalas muy amplias, es que se necesita financiamiento, y ese financiamiento se le otorga el sistema bancario. Ahora bien, el sistema bancario controla esos flujos financieros de la industria manufacturera y por ende hay una suerte de jerarquización. Si se corta ese crédito, la industria está en problemas, ¿no? Entonces hay una suerte de jerarquización, en la cual hay una dominancia por parte del capital financiero por sobre el capital productivo, ¿no? La industria manufacturera. Entonces ahí hay otra característica más, ¿no? Una herramienta o otra característica que antes no existía. Es decir, lo que está diciendo Lenin es que existe una suerte de capitalismo novedoso que antes no existía, que tiene que ver con esto, con que hay mayores monopolios, un capitalismo monopólico en términos de productivos, ¿no? Con que el que domina este capital productivo y monopólico son unos pocos bancos, ¿no? Eh, y a su vez dice Lenin que justamente estos países que empiezan a dominar materia productiva y financiera, fines del siglo XIX, principio del XX, empiezan a exportar capitales. Empiezan a exportar capitales, me refiero a que empiezan a invertir en otros países. Y acá piensen la llegada y esto es muy útil para pensar la llegada de capitales a la Argentina. Eh, por ejemplo, el sistema ferroviario en Argentina se construyó con capitales británicos y franceses. Bueno, justamente esa llegada y muchos servicios públicos se encontraban en manos de capitales británicos. Esa llegada de capitales se empieza a dar en esta etapa, ¿no? En esta etapa, esta exportación de capitales que, bueno, hay una empresa extranjera que invierte en países, eh, en otros países, ¿no? Eso es exportación de capitales, a eso se refiere con este término, con exportación de capitales. Y por otro lado, ya pensando un poco estos procesos, ¿no? Lo que dice Lenin es que, bueno, las empresas a nivel internacional, las empresas multinacionales, empiezan a hacer asociaciones, empiezan a decir, bueno, en esta parte del planeta invierten los capitales británicos, en esta otra parte del planeta invierten los franceses, y así sucesivamente. En otra los norteamericanos, y así, ¿no? Hay una suerte de reparto en términos industriales, en términos de capitales, del planeta, en términos geopolíticos, ¿no? Se da ese reparto. De esos capitales van a invertir en algunos países en particular. Y a su vez, y por último, tiene que ver con que directamente hay una suerte de reparto colonial de los países. Es decir, hay países que poseen colonias directamente, en términos eh, estrictos, poseen colonias en otros países. Piensen que, eh, para dar un ejemplo, ¿no? Fines del siglo XIX, principio del XX, es que se da el reparto eh, de África. Si ustedes ven el mapa de África hoy por hoy,
es cuadriculado prácticamente. Los países africanos son cuadriculados. ¿Por qué? Porque justamente se repartían, eh, las potencias europeas se repartían África, ¿no? Se repartían territorio. Lo mismo pasa, o algo parecido, no sé si lo mismo, pasa en el sudeste asiático, en China, por ejemplo. China eh, no fue una colonia, pero en términos, eh, para que se den una idea también, Hong Kong fue una colonia británica hasta 1997. Eh, para que se den en esto, ¿no? En términos históricos, después, a partir de 1997, es que pasa a Hong Kong a ser administrado por China. Pero no piensen eso, piensen que hay una suerte de reparto del mundo. Gran Bretaña tiene justamente el Commonwealth. Commonwealth se consolida en esta etapa, ¿no? Las colonias británicas. Eh, Hoy por hoy, el Commonwealth significa que Australia, Nueva Zelanda, me voy a olvidar de países, ¿no? Bueno, en esa época el Commonwealth estaba integrado por Pakistán y la India también. Luego este, tuvieron su proceso de independencia, ¿no? Eh, Del Commonwealth participa Canadá también actualmente, ¿no? Son todos países que tienen un rey. Eh, Hoy por hoy Carlos III, ¿no? El rey de Inglaterra es eh, parte del Commonwealth, ¿no? Digo, estas características que son el capitalismo monopólico, la dominancia del capitalismo financiero por sobre el capitalismo industrial, productivo, la exportación de capitales, el reparto de las empresas del mundo y bueno, después ya el reparto colonial, ¿no? Del mundo, es que Lenin habla de una suerte justamente habla de imperialismo, ¿no? Habla de imperialismo. Bien, de estas características, que después ya la próxima clase, el miércoles, vamos a profundizarlo y vamos a cerrar, ¿no? Este tema, pero quería un poco abrir el panorama de, de qué es el imperialismo. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda, comentario? Insisto en esto, imperialismo son estas 5 características que son novedosas, que antes no existían en el capitalismo, este, y que para Lenin, ¿no? Bueno, significan la etapa de una nueva etapa en el capitalismo que es el imperialismo, ¿no? ¿Se va entendiendo esto? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Bien, perfecto. Bien, dudas, comentarios que tengan. ¿Ninguna? Bueno, damos por finalizada la clase de hoy. Por la clase que viene ya vamos a empezar a ver, vamos a ver temas sí, si se quiere más en términos productivos, qué sea, el Taylorismo, el Fordismo, cadenas globales de valor. A ver, para que lo entiendas, Cintia, vamos a plantearlo de esta forma, más que buscaba dominar el mundo. Imperialismo significan una serie de características del capitalismo. No va más allá de si quieren dominar el mundo o no. Son estas características las que mencionamos. Eh, a eso se refiere Lenin con imperialismo. Imperialismo es capitalismo monopólico,
dominancia del capitalismo financiero, exportación de capital, reparto del mundo de los capitales monopolistas, ¿no? Y reparto colonial, ¿no? Esas características hacen, que son novedosas en ese entonces, hacen eh, al imperialismo. Todas estas cinco características hacen al imperialismo. O sea, una pregunta que podemos hacer es, bueno, ¿qué es el imperialismo? Y la verdad que el imperialismo es este fenómeno histórico que dio lugar a que se consoliden estos fenómenos, estas características del capitalismo. Bien, si no hay más dudas, damos por finalizada la clase de hoy, gente. Profe, yo quería preguntar Sí, cuál era el nombre del canal donde se subían las clases. el canal, yo lo pasé por WhatsApp, es Cátedra de Economía Política. A ver, ya te digo. Dame Profe, dos perdón, segundos. igual yo me fijé antes de que arrancara la clase Sí, y se puede ingresar el campus es abierto en comunidades, ahí con lo cual está. si buscas economía política en el buscador, te aparecen todas las comisiones, pero te aparece también la comisión 11. Así que yo pude ingresar y Bien, está la buenísimo, clase pasada subida. Así que por buenísimo. las dudas, si alguien no lo sabía. Sí, Va, yo tampoco lo sabía, me lo dijo usted. si tienen un usuario y contraseña, yo lo que hice fue abrirla a la comisión. Modifiqué la configuración del campus, perdón, de la comisión del campus, ¿no? E incluso se pueden inscribir, se pueden autoinscribirse, creo yo, se pueden autoinscribir. Así que háganlo si pueden hacerlo. Así no esperan a que la facultad lo inscriba a ustedes. El canal es Economía Política Cátedra B, creo que se llama así, como es la... A ver si lo encuentro. Sí, es así. Es, ahí les pongo el nombre, si los paso por acá. Así se llama, es Cátedra B, Economía Política, todo eso. Si lo quieren buscar por arroba, es arroba economía política. Así lo buscan en YouTube, ¿no? Esto es el canal de YouTube. Ahí está. Ahí Leo Kaufman Perfecto, puso gracias, profe. el canal. Y ahí tienen todas las clases subidas. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Si no, bueno, gente, nos Gracias, profe, nos vemos, vemos. nos vemos en la clase que viene, el miércoles. Chao. Chao, chao.